¿Qué es la agenda globalista? La agenda globalista es una agenda que pretende acabar colocando la totalidad del planeta bajo un solo poder, que además no va a ser un poder elegido, no va a ser un poder que surja de las urnas, no va a ser un poder que surja de la voluntad de los habitantes de este planeta, sino que se va a imponer. Esto, por supuesto, cualquiera puede decir, bueno, esta es la típica teoría conspiranoica y en cualquier momento nos va a hablar de los reptilianos o de cualquiera de estas cosas. No es nada de eso y quisiera dejarlo claro. Porque la agenda globalista ha sido presentada como tal precisamente por sus grandes iconos. Por ejemplo, David Rockefeller, en sus memorias, que es un volumen de unas 800 páginas, de las cuales algunas son enormemente interesantes y otras son muy aburridas, en un momento de sus memorias él dice: nos han acusado a mi familia y a mí de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos y estar a favor de una cábala secreta de financieros e intelectuales que van hacia un nuevo orden, hacia un nuevo mundo, dice él. Y entonces él dice a continuación: si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Y a continuación, en ese capítulo de sus memorias, David Rockefeller cuenta, por lo menos algo, el papel que ha tenido en instituciones globalistas, como puede ser el Club Bilderberg, como puede ser el Consejo de Relaciones Exteriores o como puede ser, por ejemplo, la Trilateral. Es decir, esa agenda globalista existe y es una agenda, además, en la que no aparece solo David Rockefeller. Por ejemplo, George Soros no oculta que forma parte de esa agenda y que defiende una serie de aspectos de esa agenda. ¿Qué pretende o cómo se impone esa agenda globalista? Bueno, la agenda globalista, que pretende que finalmente va a haber una autoridad moral que controlará lo que sean los estados, porque los estados se van a ver vacíos de contenido, esa agenda globalista se impone a través de varias ramas o de varios caminos. El primer camino es el control de los medios de comunicación. Para que la gente que nos está viendo se haga una idea de lo que esto significa, en estos momentos el 80% del material que aparece en televisión, que se escucha en radio, que se puede leer en prensa escrita, que está en agencias de prensa, que son películas de adultos, que son películas de dibujos animados para niños e incluso documentales de animales, el 80% está en manos de tan solo 5 transnacionales. Es decir, resulta enormemente fácil dirigir la información en un solo sentido porque son muy pocos los que se mueven. Y en el caso de Occidente el impacto es tremendo porque estamos hablando de que ese 80% no incluye a China, no incluye a India y no incluye a Rusia. Es decir, la información que escuchamos a este lado del mundo está en manos fundamentalmente de esas pocas compañías. En el caso de la diversión, del ocio, el control es todavía mayor. Por ejemplo, la gente que en estos momentos, por curiosidad, para comprobar lo que yo estoy diciendo, vaya a los canales musicales, de vídeos musicales donde existe una presencia muy fuerte de la promiscuidad y del ocultismo, incluso a veces de un ocultismo mucho más claro que el ocultismo que uno puede ver en determinadas películas o series de televisión. Toda esa producción musical, toda esa producción a través de canales musicales está en manos de tan solo 3 compañías transnacionales. Es decir, poder lanzar un mensaje de promiscuidad, un mensaje antifamilia, un mensaje favorable al ocultismo, etcétera, es muy sencillo porque estamos hablando de un régimen de casi monopolio, un régimen de oligopolio de tan solo 3 compañías transnacionales. De manera que la primera forma en que se avanza la agenda globalista es un control casi total de los medios de comunicación. No controlan este canal, no controlan mi programa de radio, pero en términos de grandes cadenas, la verdad es que la inmensa mayoría en todo el mundo que nosotros conocemos ya están controladas por esa agenda globalista. En segundo lugar, junto con el dominio de los medios de comunicación, la agenda globalista avanza sobre la base de pervertir el lenguaje, de utilizar el lenguaje.
Es decir, una persona que en un momento determinado se manifieste como contraria, por ejemplo, al matrimonio homosexual, se convierte en un fanático religioso. Se convierte en un fanático religioso, se convierte en un homófobo, se convierte en un retrógrado. Es decir, de alguna manera satanizamos, demonizamos a aquella persona que se pueda enfrentar con la agenda globalista. Y además incluso inventamos argumentos para avanzar esa agenda globalista. Por ejemplo, en un momento determinado, si alguien dice, pero ¿cómo se va a casar una mujer con una mujer o un hombre con un hombre? El argumento que se utiliza y se repite en los medios de comunicación de manera machacona es: si se quieren, ¿por qué no se van a casar? Ese argumento parece lógico, apela a los sentimientos, pero es un disparate. Por ejemplo, todavía, por lo menos todavía, nadie considera en Occidente que es normal que un hombre se case con una niña de 10 años, aunque se quieran mucho. Todavía nadie considera que el incesto pueda ser normal y que dos hermanos se casen, aunque se quieran mucho, o que se case una madre con su hijo, etcétera, etcétera. De modo que ese argumento repetido una y otra vez de si se quieren mucho, ¿por qué no va a ser? Bueno, pues porque tenemos muchos ejemplos en nuestras leyes en que una persona puede querer mucho a otra y sin embargo consideramos que ese matrimonio es absolutamente inaceptable. Como es absolutamente inaceptable también la idea de si yo me siento así, yo soy así. Si yo, siendo hombre, me siento como una mujer, por ejemplo, pues lo que vale es lo que yo me siento. Este argumento, que también se repite, es disparatado, y lo es primero porque no se aplica más allá de la ideología de género y segundo porque lucha con la naturaleza. Es decir, si ahora Carlos quiere ser Carlota y se inyecta masivamente hormonas de mujer y se mutila sus genitales y le construyen algo que se parece más o menos a una vagina, su ADN sigue gritando que aunque él diga que es Carlota y aunque le han inyectado masivamente hormonas femeninas y aunque le han construido unos órganos sexuales que parece que son femeninos, sigue siendo un hombre mutilado, hormonado, etcétera, pero su ADN sigue gritando que es un hombre, como sucede en el caso de una mujer. Pero es que además la idea de cómo nos sentimos como el patrón con el que interpretamos lo que es una persona, no lo aceptamos fuera de la ideología de género. Si, por ejemplo, cualquier persona de pronto le llega a su hija que padece anorexia y le dice: papá, yo me veo como un elefante, me miro en el espejo y parezco un hipopótamo, papá, y no pienso comer. Y la verdad es que la pobre criatura, a fuerza de no comer, lo que parece es un deportado de un campo de concentración y no un elefante. El papá no le dice: es verdad, hija, estás como un elefante, no comas, sigue como estás. No, el papá la lleva a un especialista para que el especialista la cure y la vuelva a la realidad. Eso que hacemos en el caso de una anoréxica o de otros trastornos de apreciación de la realidad, sin embargo, no lo hacemos en el caso de la gente que de pronto decide que es de un sexo distinto al que vive. Es decir, la manipulación del lenguaje es uno de esos vehículos de la ideología de género, de la agenda globalista, de una manera clarísima. Tercer vehículo, la educación. La idea, efectivamente, de los que defienden la agenda globalista, y en especial la ideología de género, es que hay que controlar la educación. Y la educación significa que las próximas generaciones ya van a estar en nuestras manos. Hace poco más de un año, en una reunión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en el curso de una controversia en la que por un lado estaba un evangélico pro familia y por otro lado el dirigente de un lobby gay, en un momento de la discusión, del debate, el que era dirigente del lobby gay le dijo: vosotros sois la última generación, porque vuestros hijos ya nos van a pertenecer. Y esto indica hasta qué punto es importante el tema de la educación, porque la idea es que efectivamente esos niños van a crecer ya mamando, recibiendo, absorbiendo la ideología de la agenda globalista. Esto es tan así que, por ejemplo, en algunos países donde esto funciona desde principios de este siglo, como es el caso de España, a partir de los 3 años se educa a los niños en ideología de género.
Y, por ejemplo, los propios textos, incluso en la guardería, en el kindergarten, ya son textos de ideología de género, que incluso a lo largo del año aparece un homosexual, una lesbiana, una drag queen, para enseñárselo a los niños. Lo cual, y estamos hablando desde los 3 años. Esto a veces llega a situaciones ridículas. Por ejemplo, la Universidad de Granada decidió hace pocos años crear un calendario inclusivo, y entonces el calendario se suponía que iba a vencer el sexismo, el machismo del lenguaje y ser inclusivo, y el calendario era inclusivo porque los meses del año aparecían como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta llegar a diciembre. Bueno, esto que es ridículo, de hecho, es realmente para reír. Sin embargo, indica cómo la educación es uno de los aspectos en los que se están librando las batallas más feroces, porque eso es poder adoctrinar, poder lavar el cerebro de los niños desde los 3 años, o por el contrario, que los niños al final se acaben escapando de esa agenda globalista. El siguiente aspecto, que es muy importante, es la legislación. La agenda globalista ha ido impulsando legislación. Tengo que decir que ahora, con ocasión de la crisis del coronavirus, ha ido impulsando todavía más la legislación, con los parlamentos y los congresos cerrados. Lo que ha intentado es ir impulsando leyes que no se van a poder debatir, porque se discuten solo en comisiones. En México, por ejemplo, se ha intentado impulsar normativa a favor del aborto, se ha hecho en Argentina, se está intentando hacer en el Perú, se ha hecho en Chile. En algunos casos, además, se dice abiertamente que es precisamente porque hay un coronavirus, y se supone que esto justifica este tipo de casos. Y en España, por ejemplo, se está impulsando ahora mismo una ley de eutanasia que está relacionada con la agenda globalista, que va a permitir matar, ejecutar no solo a ancianos, sino a gente que tiene minusvalías físicas y psíquicas, e incluso a enfermos crónicos como podrían ser los diabéticos. Es decir, estamos hablando de cuestiones, no estamos discutiendo cuestiones en apariencia secundarias de tipo teológico, estamos hablando de un plan global, de un plan planetario, que además pasa por la muerte de seres humanos.